Quiero leer un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, que dice, esto es de la Reina Valera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y el versículo 6 empieza con por tanto. Este por tanto viene incluyendo lo que no leímos, los versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Ese por tanto incluye los otros versículos, y ese por tanto, cuando miramos los otros versículos, lo que está mencionando en los otros versículos es el hecho de ser consolados. Pablo le dice a la iglesia de Colosa, es algo interesante, una de las iglesias, Pablo escribió casi el 60% del Nuevo Testamento tenemos escritos de Pablo. De la cantidad de libros que él escribió, hay solamente 2 libros que él escribe y que normalmente él escribe a iglesias en las cuales él ha formado, donde él estuvo, donde él predicó y conocía a la gente y conocía a los hermanos, y ahí por eso escribe sus cartas. Pero hay dos cartas de lo escrito por él que dirige a iglesias en las cuales él no conoce a la gente, y esta es una. La iglesia de Colosa, Pablo no la había visitado, Pablo no había enseñado, Pablo no inició la iglesia, él era un misionero, no comenzó la iglesia. La iglesia de Colosa es una de las iglesias formada por uno de sus discípulos, y este discípulo le dice a Pablo: necesito que orientes a la iglesia porque está pasando por algunos problemas. Entonces Pablo, en base a lo que su amigo le dice, él comienza a escribir y escribe esta hermosa carta, que es la carta a la iglesia de los Colosenses. Y cuando menciona este por lo tanto, está mencionando el hecho de ser consolados en la palabra de Dios y que ellos no pierdan lo que Dios le había puesto en ellos, y que se cuiden de las falsas enseñanzas que estaba corriendo en ese momento, ¿no? Ese por lo tanto tiene que ver con eso. Y en base a eso, él en el versículo 6 nos dice: como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y este de andar tiene que ver con prosperar. No solamente, si bien el andar nosotros lo tenemos por caminar o caminar en la vida cristiana, tiene que ver con prosperar en la vida cristiana. Este prosperar en la vida cristiana es el hecho de ir creciendo en nuestra vida espiritual, ir conociéndolo al Señor de diferentes maneras. Al Señor no podemos decir lo conozco en su totalidad. Por ejemplo, una persona que recibió un milagro de provisión puede decir: yo lo conozco a Dios porque Dios provee. Milagrosamente me proveyó, y es cierto, es el Dios que provee. Pero no solamente el Dios que provee. Hablamos con una persona que necesitaba consuelo y Dios lo consoló milagrosamente, y la persona va a decir: Dios es un Dios consolador. No sé si provee, no sé si hace milagros de sanidad, pero sí es un Dios que consuela, porque esa persona recibió consuelo. Bueno, así son diferentes facetas de lo que vamos conociendo a Dios a través de nuestro andar cristiano. Ahora, Pablo está diciendo que tenemos que andar, y este andar demanda un progreso, demanda algo. Y quiere Pablo que este andar cristiano nos una a Cristo de una manera tal que sea tan profunda la unión entre Cristo y nosotros, que nosotros podamos sentir
lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿no? Dios quiere con cada uno de nosotros hacer algo. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 7 es tener una unión con Él de tal manera que podemos experimentar lo que Dios quiere hacer. Y lo va a hacer a través de 4 verbos. Estos 4 verbos son 4 verbos participios, donde indica algo. Y el primer verbo, que es arraigado, es un verbo que en realidad se lo mira como un verbo pasado, pero es un perfecto pasivo que tiene que ver con el pasado y con el presente. Este arraigado es el hecho de, y toma como ejemplo una planta. La planta, cuando es arraigada, es cuando sus raíces comenzaron a tener profundidad y ahí comenzó a agarrarse en la tierra. O en los lugares donde hay mucho viento, sobre todo en la parte sur, y esto, Fernando, a ver dónde está Fernando, ahí está Fernando, tanto que dice el sur, Neuquén, y que hay muchos vientos. ¿Hay vientos en Neuquén, Fer? ¿Sí? Seguramente los árboles de Neuquén no se caen fácilmente. Acá en Capital o acá viene una tormentita, un vientito y tenemos un árbol en la puerta de la casa, ¿no? ¿A cuántos le pasó eso? No, a nadie, menos mal, Gloria. Andando los otros días por la parte de Adrogué, un árbol gigantesco, en una tormenta que hubo hace poco, el árbol se cayó, se inclinó, y claro, cuando se cayó, menos mal que tenía el paredón, las rejas, y eso lo paró porque todo el árbol se iba a caer en la casa, y las rejas y el paredón paró al árbol, y bueno, después vinieron a cortarlo, a sacarlo, y cuando me voy acercando, el árbol estaba en la vereda, cuando me voy acercando, toda la raíz del árbol en realidad estaba superficialmente, estaba por arriba. Claro, vino una tormenta, un viento fuerte y lo tiró. En la zona donde hay mucho viento, las raíces de los árboles comienzan a ser más profundas. ¿Para qué es esto? Para que se arraigue. La función de las raíces son 2. Una es nutrir a todo el árbol y la otra es de utilizarlo de ancla para que el árbol no se caiga. Nosotros, y esto tiene que ver con el pasado, cuando conocimos a Cristo comenzamos a crecer nuestras raíces en Cristo. A medida que va pasando el tiempo, tenemos que agarrarnos. Y esto tiene que ver con la palabra arraigarse. Agarrarse fuerte, arraigarnos en Cristo. Y Él pasa a ser el que nos va a nutrir en la actualidad y ningún viento nos va a sacar. Qué importante es estar arraigados en Cristo, estar metido, prendido de Cristo, que eso es el hecho de arraigados en Cristo. El Señor nos dice, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, los pámpanos. Separado de mí, ¿cómo sigue? Nada podéis hacer. Si nos separamos del Señor, no servimos para nada. Mientras estamos agarrados al Señor, mientras estamos prendidos, pueden venir vientos, pueden venir momentos difíciles, momentos de prueba, podemos pasar por agua, por fuego, y mientras estamos agarrados y fuertemente agarrados, ningún viento, ningún fuego, nos dice Isaías que podemos pasar por fuego, podemos pasar por ríos, pero Él nos saca en abundancia. Él nos saca adelante, mientras estemos agarrados en Él. El segundo verbo es un verbo presente y dice, edificados en Él, edificados en Él. Cambia de metáfora, de pasar de un árbol, ahora pasa a un edificio. Y algo interesante, me llamó la atención cuando leí el pasaje porque no decía, normalmente se dice tenemos que sobreedificar o edificar sobre Cristo, ¿no? ¿Cuántos escucharon esto? Edificar sobre Cristo. ¿Sí? ¿Escucharon esto? ¿O solamente mi locura es que...?
arraigarse o sobre edificarse sobre Cristo. Claro, yo tenía esto bien presente, pero cuando leí el pasaje y estaba mirando el pasaje, no dice sobre edificarse, sino dice que edificarnos en Él. Y hay una diferencia con el hecho de sobre edificarnos. Y ahí entendí el concepto de Pablo cuando dice edificados en Él y no sobre edificados. El sobre edificado es, yo pongo la base y puedo poner la base que es Cristo. Mi base es Cristo, está bien, esa es la base. Pero ¿cómo edifico arriba? Y esto es sobre edificado. Arriba puedo edificar como a mí se me ocurre. Puedo hacer lo que yo quiero. Sobre edifico, y ahí vienen lo que son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Edifico sobre, acá nos está diciendo, edificados en Él. Quiere decir que Cristo es no solamente la base, sino que es la meta a donde tiene que llegar el edificio y cómo tiene que ser el edificio. Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, se lo reduzco lo que dice hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no a nuestra medida, no a lo que nosotros queremos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la base y Él es el que levanta el edificio. Quiere decir que yo estoy arraigado en Él, Él es mi base, pero voy edificando de acuerdo a lo que Él quiere. Voy edificando de acuerdo a Cristo. Efesios continúa diciendo, para que crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que desarrollarnos de acuerdo a lo que es Cristo, no de acuerdo a mi idea, de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que creo. A veces nosotros sentimos algo y Dios quiere otra cosa. A veces nosotros nos imaginamos algo, pero Dios tiene otros planes completamente diferentes. Por eso encontramos que Dios le dice a los profetas, mis pensamientos son diferentes a los pensamientos de ustedes. Es tan diferente mis pensamientos a los de ustedes, así como están separados los cielos de la tierra, así son mis pensamientos con los pensamientos de ustedes. Quiere decir que si nosotros queremos edificar algo, teniendo solamente la base en Cristo, y arriba pongo lo que a mí se me parece, lo que yo quiero, lo que está mal. Tenemos que sobreedificar, teniendo presente que Cristo es nuestra meta. Y vamos a desarrollar nuestra vida, vamos a crecer y vamos a seguir creciendo, teniendo como prototipo y como modelo la persona de Cristo. El tercer verbo, también bastante interesante, que dice confirmados en la fe. Este confirmados en la fe tiene que ver con esto que estuvimos haciendo. La palabra confirmado, bueno, la palabra hebrea, no, por más que le diga o no le diga, no es una prueba, pero no tiene tanto que ver, tiene que ver los diferentes significados de la palabra griega. La palabra griega que se traduce acá como confirmados, que es, bueno, confirmado, hacer efectivo, consolidar, afianzar, estar firme, fortalecer. Todo esto son derivados de la palabra griega que tenemos traducida acá como confirmado. La palabra griega es debaios, lo que hace mención a toda esta magnitud en cuanto... ¿Y qué está hablando acá? Acá está hablando del conocimiento. Está hablando del confirmados en la fe, conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios. Pablo dice que si yo quiero tener fe, ¿qué tengo que hacer? Así que la fe es por el oír y el oír. Si yo quiero tener fe, ¿qué tengo que hacer? Leer, sí, está diciendo, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero tener fe, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Ahora, si yo leo la palabra de Dios y la leo y trato de
de entenderla a mi manera, puedo sacar algunas herejías de la palabra de Dios y leo algunos versículos aislados. Si no entiendo el concepto, si no entiendo un poco la historia, no entiendo por qué se escribió, por ejemplo, acá la carta a los Colosenses, ¿por qué se escribió la carta? ¿Pablo escribió la carta porque quería escribir? No, hay un motivo, hay algo detrás de la carta en la cual movilizó a Pablo para que escribiera la carta. Ahora, si yo no sé todo ese concepto, voy a interpretar algunos pasajes erróneamente. Por eso es el hecho de estos de confirmados, tiene que ver con saber dónde me estoy agarrando. Me estoy agarrando en la palabra de Dios, pero tengo que tener maestros que me enseñen la palabra de Dios. Pablo tuvo maestros que le enseñaron cuando era joven la palabra de Dios. Él tuvo maestro, él llegó a ser maestro y él estaba estudiando para enseñarle a los maestros. Él estuvo grandes maestros que le enseñaron a él. Nosotros también tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y esto es la importancia de conocer lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, vamos a tener algo en nuestras manos con tanto poder que no lo vamos a saber usar. La palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, que está al alcance nuestro, tiene un poder ilimitado, un poder único. Cuando empezamos a leer la palabra de Dios encontramos riqueza profunda. ¿Cuánto Dios le habló a través de la palabra de Dios? ¿Cuántos fueron tocados internamente con la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene un efecto muy especial. Cuando la estudiamos, cuando nos metemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta la riqueza, la profundidad que tiene la palabra de Dios. Por eso es importante, primero, estar arraigados en Cristo. Segundo, ir edificando nuestra vida. Esto tiene que ver con nuestra conducta. Tercero, el conocimiento de la palabra de Dios, afirmarnos en Él, el conocimiento de la palabra de Dios. Y el cuarto verbo tiene que ver con cómo es mi vida, cómo es mi andar, abundando en acciones de gracias. Ser agradecido. A veces andamos en la vida y no nos damos cuenta de que la vida es un regalo de Dios. ¿Saben cuándo nos damos cuenta que la vida es un regalo de Dios? Cuando estamos enfermos. Pero ahí ya es tarde, ¿no? Porque ahí cuando su vida pende de un hilo y que no sabe si va a estar con vida o no, la vida está ahí con un hilito y uno mira ese hilito y dice, es tan fino el hilo que en cualquier momento se puede cortar. Ahora, eso es siempre, porque Dios es el que nos da vida. Si respiramos, ahora exhale, ¿no? Tome aire, llene sus pulmones, hágalo porque, recuerdan, hace 2 años hace un par de años no se podía ni respirar, estábamos con tapada la cara. Qué tremendo, ¿no? Decíamos, el aire es gratis, pero necesitamos de unos aparatitos para poder respirar. Y ahí nos damos cuenta que realmente la vida, nuestra vida, es un regalo de Dios. Por eso, acá nos dice que tenemos que ser agradecidos y habla de abundancia de agradecimiento. Esto es cuando me levanto, cuando usted se levanta, lo primero que tiene que hacer, ni bien abre sus ojos, Señor, gracias, porque me das la vida. Gracias. Cuando está andando y por ahí alguien se le cruzó adelante, está manejando y alguien se le cruzó adelante y tiene que frenar y no pasó nada, gracias, Señor, porque me guardaste. Cada momento.
Tenemos que ser agradecidos a Dios. Si alguien viene y nos comenta, ¿sabes que Dios hizo tal o cual cosa? Estamos orando y estamos intercediendo y Dios hizo esto. Gracias, Señor. Y ahí nos juntamos. Vamos a darle gracias. Ser agradecidos a Dios. Qué importante es ser agradecidos a Dios. Si nosotros nos arraigamos en Cristo, si nosotros vamos desarrollando nuestra vida en base a la persona de Cristo, vamos creciendo, nos afirmamos en la palabra de Él y somos agradecidos. ¿Saben lo que ocurre? Ocurre lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién te puede sacar de la mano de Dios? ¿Quién te puede, si estás arraigado? Pueden venir vientos de problema, vientos de dificultad, pero si estás arraigado, si estás edificando tu vida en base a Cristo, si estás afirmando tu fe en el conocimiento de la palabra de Dios y sos agradecido, nadie ni nada, ni la política, ni la economía, ni el país, ni los problemas, nadie te va a sacar de la mano de Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Vamos a ser agradecidos. Démosle gracias al Señor. Ahí levanta tus manos en alto y dale gracias al Señor. Si tenés una familia, dale gracias a Dios por la familia. Primero, dale gracias a Dios por tu vida. Tu vida es un regalo de Dios. Estás en este lugar porque Dios lo permitió. Dale gracias a Dios por tu familia. Tenés una familia, dale gracias a Dios. Pero mis hijos no son creyentes, mis padres no son creyentes. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Ponelo delante de la presencia de Dios para que Dios obre algo especial. Si estás pasando por momentos difíciles, dale gracias a Dios. La mano del Señor va a llegar en el momento justo, en el momento oportuno. Dios te va a sacar en abundancia en el momento oportuno. Dale gracias, dale gracias. Señor, he predicado lo que me pusiste en mi corazón. Señor, te pido que ahora tu Espíritu Santo trabaje en cada vida y en cada corazón. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en cada una de nuestras vidas. Señor, queremos arraigarnos cada vez más, estar bien firmes en ti, Señor. Queremos ir edificando nuestra vida de acuerdo a ti, Señor, de acuerdo a tus metas, de acuerdo a lo que tenés preparado para nuestras vidas. Queremos conocer más tu palabra y, Señor, también queremos ser agradecidos. Espíritu de Dios, extendé tu gracia sobre cada una de nuestras vidas. Dale gracias, dale gracias, dale gracias al Señor. Unos minutos más, dale gracias, dale gracias. Dale gracias al Espíritu Santo. Permití que el Espíritu Santo te renueve, permití que el Espíritu Santo te llene, permití que el Espíritu Santo hoy y ahora pueda hacer algo grande. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, derramate sobre cada una de nuestras vidas. Derramate, Señor, extendé tu gracia, extendé tu misericordia. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, abrazanos, 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 Señor.
Abrazanos, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Abrazanos, abrazanos. Oh, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Por unos segundos más, comienza a hablar en nuevas lenguas, comienza a hablar en nuevas lenguas. Renová esto que tenés, renová esta llenura del Espíritu Santo. Si lo tenés, tenés que hablarlo, ponerlo en práctica. Habla en nuevas lenguas. Si nunca lo hiciste, permití que el Espíritu Santo llene tu vida. Dale gracias si nunca hablaste en lengua, pero si el Señor te llenó con su Espíritu Santo, habla en nuevas lenguas, habla en nuevas lenguas. Las lenguas nos edifican, las lenguas nos ayudan a ir creciendo en Él, a ir edificándonos en Él. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llená, 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 Señor, llená, 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 llená. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, Rabashibare Kendala Barabashei. Oh, Reberebe Kendala Barabashibiri Kandala Barabashibiri. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, renová el fuego, Señor. Renová el fuego en cada una de nuestras vidas. Renovanos, 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 renovanos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Estamos abiertos, abiertos a tu presencia, abiertos, abiertos, Señor. Oh, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Oh, Ramasi Barabaki Barabashendale Berebeki Barabarabakend. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señor, Señor, necesitamos de tu gracia, de tu gracia. Señor, 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 Señor. Nada escapa delante de tu presencia, nada escapa delante de tu presencia. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Extendé tu gracia, extendé tu gracia, extendé tu gracia. El Espíritu Santo se mueve en medio de ti. El Espíritu Santo se mueve dentro tuyo y tiene algo grande para tu vida. No limites lo que Él tiene, no lo limites a Él. Permití que Él te llene, te desborde. Permití que la gracia de Él inunde tu ser. Permití que la presencia del Espíritu de Dios llene tu ser, llene tu ser. Adorale, 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 adorale. Adorale a este que vive, a este que reina, a este Señor soberano, a este Rey de Reyes. Soberano Señor, soberano Señor, soberano Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Señor, tu presencia es viva. Tu presencia es real. Tu presencia se mueve en medio de tus hijos. Y tu presencia quiere obrar algo especial en cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque pudimos adorarte. Gracias porque pudimos bendecirte. En este tiempo, en estas 2 horas, pudimos honrar tu presencia. Podemos honrarte. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Hemos venido para honrarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Tu presencia se mueve en medio de cada uno de tus hijos. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, al que vive. Amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano. Nos vemos el día domingo.